Buenos días, qué bueno verlos esta mañana y ahora vamos a hacer realidad lo que acabamos de cantar. ¿Ven? Esta palabra sea una delicia a nuestras vidas. Y ahí lo vamos a ir viendo de acuerdo a la actitud que tengamos esta mañana frente a la palabra. Bueno, entonces vamos a ir al 1 de Corintios. Por favor, vamos inmediatamente a la palabra. Echemos bien el tiempo. Este es un día bonito, un día hermoso que Dios nos da y Él tiene un propósito especial para nosotros esta mañana. 1 de Corintios, el capítulo 14, versículo 20, por favor. 1 de Corintios, capítulo 14, versículo 20. Dice la palabra del Señor así: amados hermanos, no sean infantiles en su comprensión de estas cosas. Sean inocentes como bebés en cuanto a la maldad, pero maduros en la comprensión de estos asuntos. Quiero que lo veamos de nuevo. ¿Por qué necesitamos entender bien esta palabra? Mírenlo ahí, si usted tiene la Biblia, la lee, si no, nos concentramos acá en la pantalla donde podemos leer también. Amados hermanos, no sean infantiles en su comprensión de estas cosas, sean inocentes como bebés en cuanto a la maldad, pero maduros en la comprensión de asuntos como estos. Bueno, nosotros terminamos la semana pasada un estudio acerca del capítulo 3 del libro de Filipenses, y una de las recomendaciones que el apóstol Pablo hacía dice, y los que son maduros espiritualmente, ustedes lo recuerdan, que sientan o piensen de la misma manera. La madurez es importante. Entonces el tema que vamos a comenzar hoy y vamos a avanzar hasta donde Dios nos lo permita, tiene que ver con la madurez espiritual, avanzando hacia la madurez espiritual. Ahora, este es un llamado que con urgencia le hace el apóstol Pablo a la iglesia. Piénselo de esta manera. El apóstol Pablo hace un llamado urgente. Es urgente que la iglesia comience a caminar hacia la madurez espiritual. Y eso es lo que nosotros tenemos que mirar. Bueno, entonces, aquí está hablando el apóstol Pablo de la capacidad para comprender, ¿sí? No sean, que dice, infantiles en la comprensión, sino maduros en la comprensión de estos asuntos. Bueno, yo no sé qué tanto sabe usted de la madurez, qué tan maduro usted se considera, pero es importante poderlo tener en cuenta. Ahora, el diccionario español dice que la comprensión es la capacidad de entender y darle el sentido correcto al lenguaje escrito o hablado. Repito la definición. Comprender o comprensión es la capacidad de entender y darle el sentido correcto al lenguaje escrito o hablado. Para nosotros la comprensión es fundamental para poder tener una obediencia correcta a la palabra de Dios. El que no puede obedecer, el que no puede comprender, no puede obedecer. ¿Cómo obedecemos una orden que no tenemos clara? Una orden que no hemos entendido a cabalidad. A veces la desobediencia no es solo por rebeldía, porque creemos eso, ¿no? Desobediente, rebelde. No, la desobediencia a veces no es solo por rebeldía, a veces también es por ignorancia. Por ahí dice que el que ignorantemente peca, ignorantemente se condena. Ahora, eso no lo dice la Biblia textualmente, pero hay un pasaje en el libro de Levítico, vamos a mirarlo por favor un momento. Levítico capítulo 5, versículo 17. Bueno, Dios le habla a su pueblo y le dice de la siguiente manera. ¿Lo tenemos? Dice: supongamos que alguien peca
al desobedecer uno de los mandamientos del Señor. Dice, aunque no esté consciente de lo que hizo, es que culpable. No sé, injusto o no, o justo, pero así lo dice. Dice, aunque no esté consciente de lo que hizo, es culpable y será castigado por su pecado. Bueno, ahí se aplica ese principio que acabamos de mencionar, que el que inocentemente peca, inocentemente se condena. Ahora, Dios a nosotros, a todos, nos ha dado dos herramientas para alcanzar una correcta comprensión. Y déjeme decirle que no son los pastores solamente, no son los maestros, no es la iglesia a usted donde usted va. Mire, las dos herramientas que Dios nos ha dado a todos para alcanzar una correcta comprensión son, uno, la palabra escrita, la palabra que usted tiene y yo tengo en mis manos, y dos, al Espíritu Santo como maestro. Ahora, todos, sin excepción, tenemos acceso a estos dos recursos, por eso no hay disculpa para vivir en una vida de ignorancia. Ya estamos de acuerdo con eso, ¿cierto? Listo, usted tuvo, digamos, la mala suerte de encontrarse con alguien que le está enseñando mal o está en el lugar equivocado. Hermano, no hay disculpa. ¿Por qué? Porque a todos Dios nos ha dado la palabra escrita y al Espíritu Santo para que sea nuestro maestro. Con eso es suficiente para que podamos tener una comprensión correcta de la palabra del Señor. Recuerden que Jesús dijo, cuando el Espíritu Santo venga, Él los guiará a toda la verdad. Entonces, mis amados, no hay disculpa. Realmente no hay disculpa. Hoy en día hay gente que se la pasa diciendo, es que yo leo pero no entiendo nada, ¿no? Ayúdenme, oren por mí. Además de la oración, hace falta otras cosas para poder nosotros llegar a esa comprensión correcta de la palabra de nuestro Dios. Vamos a mirar 1 Corintios, avanzando un poquito en el estudio. Bueno, antes de mirar esa cita, tenemos que entender una cosa: la madurez es un estado fundamental para poder comprender correctamente el mensaje de la palabra de Dios. Ahora sí vamos a 1 Corintios 2, 1 al 6. 1 Corintios 2, 1 al 6. Bueno, aquí tocamos mucho la palabra, ¿no? Porque pues de eso se trata, es un estudio bíblico y tenemos que movernos en la palabra. 1 Corintios capítulo 2, 1 al 6. Leámoslo con atención, por favor. Estoy leyendo la versión Nueva Traducción Viviente. Dice así: amados hermanos, la primera vez que los visité no me valí de palabras elevadas ni de una sabiduría impresionante para contarles acerca del gran secreto de Dios. Pues decidí que mientras estuviera con ustedes, olvidaría todo excepto a Jesucristo, el que fue crucificado. Dice el 3, me acerqué a ustedes en debilidad, con timidez y temblor. Pero a mí siempre me llamó la atención, ¿no?, este concepto del apóstol. Ahora lo miramos porque dice, y mi mensaje y mi predicación fueron muy sencillos, y en lugar de usar discursos ingeniosos y persuasivos, confié solamente en el poder del Espíritu Santo. Versículo 6 dice, lo hice para que ustedes no confiaran en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Pero en el versículo 6 hay un cambio ahí cambia la perspectiva del apóstol y dice, sin embargo, cuando estoy con creyentes maduros, sí hablo con palabras de sabiduría, pero no la clase de sabiduría que pertenece a este mundo, a los gobernantes de este mundo, quienes pronto son olvidados. Y leamos el 7 también, y dice, no, la sabiduría de la que hablamos es el misterio de Dios, su plan que antes estaba escondido, aunque lo hizo para nuestra gloria final, aún antes de que comenzara el mundo. Bueno, aquí hay algo importante, y es que el apóstol Pablo, él selecciona a sus oyentes, ¿no? Y dependiendo de la capacidad de los oyentes, él habla. Si usted
Si yo la lectura se dará cuenta que dice yo, la primera vez que les hablé, les hablé de cierta manera. Y ahí en el versículo 3 dice, me acerqué a ustedes en debilidad. Esa no es una virtud. Para mí esa no es una virtud. ¿Por qué? Porque se trata de que el que predica tiene que predicar con seguridad. Pero dice, me acerqué a ustedes con debilidad. Tercera cosa, con timidez. O sea, ¿qué clase de maestro era? Y además dice con temblor. ¿Pero por qué lo hizo? Lo hizo considerando la capacidad que ellos tenían para comprender el mensaje. Entonces dice, lo hice a propósito, no es que yo sea un débil, no es que yo sea un tímido o que esté con miedo, simplemente lo hice como un medio de precaución para que ustedes puedan entender porque no tienen la capacidad de hacerlo. Pero miren lo que dice el 6, sin embargo, cuando estoy con creyentes que dicen maduros, entonces cambia el estilo. Él dice a los creyentes maduros, entonces sí les hablo con palabras de sabiduría, pero no la sabiduría de este mundo. Se da cuenta que siempre van a haber personas que tienen la capacidad de comprender y personas que no tienen la capacidad de comprender. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta también nosotros como maestros. Y entonces podemos decir que avanzar hacia la madurez es avanzar hacia la perfección. La Biblia habla de perfección. El apóstol Pablo dice, vamos hacia la perfección. Pero cuando habla de perfección no está hablando de cero pecados en nuestras vidas. Está hablando del conocimiento correcto de la palabra de Dios. Entonces, quedarse en un estado de inmadurez es antinatural para alguien que ha decidido seguir a Cristo. No es natural que alguien que ha decidido seguir a Cristo se quede en un estado de inmadurez. Si no alcanzamos la madurez, no podremos cumplir con el propósito de Dios aquí en la tierra. ¿Ustedes recuerdan lo que Jesús enseñó a sus discípulos en Mateo capítulo 5, versículo 13 y 14? Es muy conocido el pasaje. Ustedes son, ¿qué dice? La sal y la luz de la tierra. Esto era un propósito. Jesús les habla de un propósito. Y si no lo cumplen, ustedes no sirvieron para nada, les dice a los discípulos. Porque si la sal pierde su capacidad de salar, entonces no sirve para nada. La sal tiene dos propósitos, ¿no? Uno, darle sabor a la comida, y dos, preservar los alimentos de la descomposición. Esa es la misión del cristiano. Ese es el propósito de Dios para el cristiano. Pero ese propósito no se cumplirá hasta que el creyente no haya llegado a un estado de madurez, que es el estado ideal para que pueda producir el fruto. No lo puede hacer. Entonces mire lo que dice. Si ustedes no cumplen ese propósito, el paso por la tierra de ustedes fue inútil. No hicieron nada. Porque la sal sirve mientras sala. Y si pierde su capacidad de salar, entonces hay que tirarla a la calle y las personas pasan por encima de ella. Y la luz, dice, se enciende es para ponerla en alto y no para meterla debajo de un cajón. Entonces tenemos que tener en cuenta eso. Ahora, la meta que Dios tiene para nosotros aquí en la tierra, oigan bien, aquí en la tierra, pues lo entiendo yo. Si alguien piensa de otra manera, pues como dice Pablo, ¿no? También el Señor lo hará. Dice, la meta que Dios tiene para nosotros aquí en la tierra se define en dos frases. Es madurez espiritual. Esa es la meta de Dios para nosotros aquí en la tierra. Que lleguemos a la madurez espiritual. Ahora, siendo maduros, miren lo que podremos lograr. Podemos comprender la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y siendo inmaduros no podemos. Recuerden lo que dice Pablo. Yo le hablo de lo secreto, de los misterios, solo le puedo hablar a personas que hayan que madurar. No le puedo hablar a niños, porque los niños no tienen capacidad para comprender. Primero, entonces, madurar nos ayuda a comprender la voluntad de Dios. Segundo, la madurez, si somos maduros tendremos la capacidad de discernir entre el bien y el mal. Eso lo dice Hebreos capítulo 5, versículo 14. Vamos a mirar un momento, por favor.
Hebreos 5, 14. Bueno, aquí el apóstol Pablo está hablando, está regañando a los hebreos porque no crecen. Entonces debería ser ya maestros, les dice. Pero tienen necesidad de que se les vuelva a enseñar lo mismo y lo mismo y lo mismo. Y dice el versículo 13, leamos desde el 13 por favor, dice: pues el que se alimenta de la leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. Oiga bien eso, no sabe cómo hacer lo correcto. Hermano, y si no sabe cómo hacer lo correcto, pues a lo mejor va a hacer lo incorrecto. Pero el 14 dice: el alimento sólido o el alimento fuerte, lo que dice Pablo que es la sabiduría, el secreto escondido de Dios, dice es para los que son ¿qué? Maduros. Qué bendición, ¿verdad? Los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir, que dice, entre el bien y el mal. Hermano, un creyente que haya vivido años estudiando la Biblia y llega un momento en que diga: es que yo no sé si esto es bueno o esto es malo, hermano, estamos graves. Es que yo me equivoqué, pero yo no sabía. ¿Cómo no va a saber si usted tiene la palabra ahí y tiene al Espíritu Santo que le habla a su conciencia constantemente? Entonces, es que yo no sé. Hermano, es un niño, no ha crecido. Ese es el problema, no ha crecido. Entonces, algo muy importante también, un beneficio más de la madurez es que estamos protegidos del engaño. Una persona madura espiritualmente no se va a dejar engañar. Recuerden que los que son víctimas del engaño más fácilmente son los niños. A los niños los engañan con un dulce, a un adulto no. Entonces un creyente maduro está protegido del engaño. Ahora, siendo que la madurez es tan importante, debería ser nuestra prioridad como creyentes, ¿sí o no? Debería ser nuestra prioridad. Hermano, a veces como creyentes como que perdemos el horizonte de nuestra vida. Y pensamos que ser creyente es asistir cada 8 días a la iglesia y a ver qué pasa. No, hay que definir nuestras metas. Una de las metas nuestras como creyentes debería ser llegar a la madurez, como dice Efesios, a la estatura de la plenitud de Cristo. Tenemos planes, tenemos nosotros en nuestro proyecto de vida esta meta. Yo voy a madurar, voy a ser maduro, porque esto me va a beneficiar. Bueno, ¿cómo define el diccionario real de la lengua española la palabra madurez? ¿Cómo la define? Pues la define así. Dice, es el periodo de la vida en que se ha alcanzado la plenitud y aún no se ha llegado a la vejez. Esto no es un texto bíblico. Esta es la definición del diccionario español. Madurez, dice, es el periodo de la vida en que se ha alcanzado la plenitud y aún no se ha llegado a la vejez. Me parece importante esta parte, ¿no? Ahora, yo le puedo añadir esto: la madurez es la etapa de la productividad, ¿no? Todos maduros estamos produciendo y producimos fruto bueno. También la madurez es la etapa de la independencia. Una persona que ha llegado a la madurez se vuelve independiente. Ahora, los muchachos, ¿no? Los muchachos, bueno, sueñan ¿con qué? Con llegar a la mayoría de edad. Sueñan con tener la cédula. ¿Por qué? Porque ellos piensan que cuando ya sean mayores, entonces ya no van a tener que rendirle cuentas a nadie, ya no le van a tener que pedir permiso a la mamá o al papá, son libres. Y si aplicamos esto a la vida espiritual, hermano, una persona madura no debe depender de nadie en cuanto a la comprensión de la palabra. Es una persona que está capacitada para comprender la palabra solamente cuando la lee, cuando la estudia. Pero una persona inmadura siempre va a estar dependiendo de que otro lo lleve de la mano. Y ahí está el riesgo de que nos lleven por el camino equivocado.
Es que el pastor dijo y yo voy a hacer lo que el pastor dijo. Hermano, eso es un gran riesgo. Muchos pastores están llevando a la gente al infierno hoy en día, y las personas que no tienen madurez espiritual los están siguiendo sin darse cuenta. Hermano, esto es una realidad. Yo siempre lo he dicho, porque es una realidad. Hermano, no todas las personas que toman la Biblia y enseñan de la Biblia son de Dios. Muchos son ministros de Satanás, disfrazados de ministros de justicia. ¿Cómo va usted a diferenciar entre un ministro de Dios y un ministro de Satanás? Ambos tienen la Biblia, ambos se paran en un púlpito, ambos tienen un ministerio. No es fácil diferenciar. Solamente lo puede hacer con el conocimiento, con la madurez, que le da un conocimiento correcto. Entonces vamos a mirar Hebreos 6, 1 al 3. Hebreos 6, 1 al 3. Y vamos a mirar lo que dice el apóstol Pablo a los hebreos. Bueno, los hebreos fueron un pueblo muy duro de corazón. Y más que duro, fueron un pueblo perezoso para estudiar, ¿sí? Así que dice Hebreos 6:1: así que dejemos de repasar una y otra vez las enseñanzas elementales acerca de Cristo. Por el contrario, sigamos adelante. ¿Hasta dónde? Hasta llegar a ser ¿qué? ¿Maduros en qué? Sí me están colaborando allá, ¿no es cierto? ¿Sí están mirando el texto? ¿Qué dice maduros en qué? ¿Ah? Maduros, hasta llegar a ser maduros en nuestro ¿qué? Entendimiento. ¿Qué significa ser maduros en nuestro entendimiento? Significa tener una comprensión correcta de lo que Dios ha escrito en su palabra. Entonces dice, tenemos que avanzar. Por eso el tema es avanzando hacia la madurez espiritual. No hay madurez si no hay conocimiento. Eso es verdad. Entonces, digamos así, no puede ser, dice el apóstol, que tengamos que comenzar de nuevo con los importantes cimientos acerca del arrepentimiento, de las malas acciones, de la fe en Dios. Ustedes tampoco necesitan enseñanzas acerca de los bautismos, la imposición de manos, la resurrección de muertos y el juicio eterno. Dice, así que si Dios quiere, de nuevo que dice, a ver, leamos juntos este texto, juntos conmigo, a ver, ahí, que dice el versículo 3, así que si Dios quiere, avancemos hacia un mayor entendimiento. Esto es lo que tenemos que meternos aquí en la cabeza. Avancemos junto hacia un mayor entendimiento. No se conforme con lo que sabe. Hay mucho más que usted necesita comprender. Avancemos. Ahora, aquí hay es un pasaje un poco difícil de entender. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo dice, ya dejemos a un lado los rudimentos de la palabra y las enseñanzas tales como que dice, como los bautismos, la imposición de manos, la resurrección de muertos, el juicio eterno. ¿Sabe qué está diciendo aquí? Está diciendo que estas son cosas elementales, hermano. Esto es de preescolar. Esto lo tiene que saber el creyente cuando llega, ¿no?, a la iglesia, en los primeros pasos. Pero los hebreos se quedaron ahí dando vueltas y vueltas y vueltas en lo elemental, en lo básico, pero nunca avanzaron hacia la madurez. Y el desafío del apóstol Pablo es, ya no, hermano, el bautismo ya tiene que usted saberlo. Usted ya tiene que definir el tema de la fe en Dios, tiene que tener claro eso. Tiene que saber lo que significa la imposición de manos. Ahora, pues si se lo han enseñado, ¿no? O sea, usted se ha interesado por entenderlo. Ahora, pero nosotros, dice, tenemos que avanzar hacia el entendimiento para poder ser maduros. Bueno, entonces, ya miramos lo de la definición, pero aquí podemos mirar de nuevo lo de la definición de madurez. Hacia allá es que Él quiere llevarnos. Estado
de plenitud en la vida, dice, pero no se ha llegado a la vejez. Ahora, esa es la etapa de perfección a la que Dios quiere llevarnos. Hacia allá Dios quiere llevarnos. Eso es todo lo que Dios quiere hacer. ¿Sabe por qué? Porque solamente en ese estado vamos a poder dar el fruto que Dios espera de nosotros. Ejemplo, las frutas solo se pueden consumir cuando están, ¿qué? Maduras. ¿Sí o no? Hay frutas que si usted se las come verdes, le van a saber mal y hasta le pueden hacer daño. Pero si usted las deja pasar, ¿qué pasa con una fruta que se pasa? Se pudre. O sea, las frutas tienen un estado que es óptimo para que sean provechosas como alimento cuando están maduras. Entonces, hermano, es lo que nosotros tenemos que hacer y es hacia donde Dios nos quiere llevar. Yo quiero que miremos, por favor, un momentico, Isaías capítulo 5, versículo 4. Ojalá, mis amados, que ustedes hoy salgan motivados a avanzar en el conocimiento. Salgan motivados a avanzar en este conocimiento. Hermano, en este momento la vida nos ha agobiado con tantas cosas materiales y físicas, que siempre estamos dejando el conocimiento a un lado y entonces la madurez nunca se va a ver. Motivémonos. Eso es lo que quiere Dios a través del apóstol. Avancemos. Es como que si el apóstol Pablo quisiera empujar a la gente hacia el conocimiento. Y dice Isaías capítulo 5, ahí lo tiene. Bueno, esta es un poema bonito en el que Dios da una gran lección al pueblo de Israel. En el capítulo 4 dice: ¿qué más podría hacer yo por mi viña que no haya hecho ya? Porque cuando esperaba uvas dulces, mi viña me dio, ¿qué dice? Uvas silvestres. La versión Reina Valera dice uvas agrias o uvas amargas. Y el 5 dice: déjenme decirle ahora lo que haré con mi viña. Echaré abajo sus cercos y dejaré que se destruya y derrumbaré sus muros y dejaré que los animales la pisoteen. Dios había hecho todo por esa viña. Recuerden ustedes la historia. Dice: la limpié, la cerqué, la despedregué, ¿no es cierto? Puse un viñedo, le puse agua y yo esperaba que dieran uvas dulces. ¿Y qué fue lo que dio? Uvas agrias. ¿Qué? O sea, ¿qué son las uvas agrias? Son ácidas, son difíciles de comer. Entonces aquí vemos una lección clara. ¿Qué está esperando Dios de nosotros? Está esperando que después de todo lo que Él ha hecho por nosotros, nosotros lleguemos a ese estado donde nuestra vida sea una vida que produzca un buen fruto que le agrade a Dios. Porque si no es así, ¿qué dice? Yo ya no puedo hacer más nada por ustedes. Lo único que puedo hacer, ¿qué es? Es quitarles mi protección. Dice: y echaré abajo sus cercos, ya no habrá protección, dejaré que se destruya, derrumbaré sus muros y dejaré que los animales las pisoteen. Hermano, Dios sí está esperando buen fruto, un fruto dulce, y ese fruto dulce solamente se podrá dar en el tiempo indicado, en el tiempo de la madurez. ¿Ve usted por qué es tan importante la madurez? Bueno, ya estamos avanzando. Dice: ¿cómo llegar a tener a un estado de madurez? Porque con este desafío tan serio, yo me imagino que usted está interesado en saber cómo llegar a la madurez. Bueno, debemos volver al inicio. La Biblia compara el nacimiento espiritual con el nacimiento físico. Ustedes saben eso. Ahora, si lo analizamos desde ese punto, podremos comprender mejor lo que nos interesa en el aspecto espiritual. Para un bebé, cuando recién nace, lo más importante, ¿qué es? ¿Qué es lo más importante? El alimento, la comida, la leche. ¿Sí? Miren, nada puede ser más importante que el alimento. Ahí no es más importante ni la ropa, ni el techo, nada de esas cosas. Inmediatamente el niño nace, la madre debe ponerlo, ¿no?, a su pecho para que se alimente. Y si el bebé no se alimenta, es una gran preocupación.
tanto para los médicos como para los padres. Ahora, ¿por qué es tan importante el alimento? ¿Por qué? Porque de él depende la vida. De él depende la vida. Entonces, eso está claro. Pero el alimento no puede ser cualquiera. Si hablamos del nacimiento físico, el alimento no puede ser cualquiera. El mejor alimento para un bebé, ¿cuál es? El alimento de la madre. Aunque hay otros alimentos que pueden suplantarlo, pero nunca ningún tipo de leche podrá compararse con la leche materna. ¿Sabe por qué? Porque la leche materna no es el alimento que proporciona al bebé lo que necesita para su proceso de crecimiento hasta llegar a la madurez. Yo estaba investigando por qué es tan importante la leche materna y dice que la leche materna proporciona primero los nutrientes que el bebé necesita para crecer sano. Pero además dice que produce anticuerpos en el bebé que lo protegen de enfermedades. Pero lo más importante es que a través del proceso de amamantar, el niño y la madre establecen un vínculo emocional y afectivo que dura toda la vida. ¿Ustedes han oído decir que padres hay muchos, pero madre solo una? ¿Sí han oído decir eso? Es por eso. Es por eso. Ahora, mire, aquí hay algo muy importante. ¿Qué es lo único que nos puede a nosotros mantener con ese afecto vivo hacia nuestro Padre? Es el alimento de la palabra. Es que hayamos sido bien alimentados con la palabra. Porque si no hemos sido bien alimentados con la palabra, no hemos construido un vínculo perfecto con Dios, entonces si ese vínculo es débil, en cualquier momento se puede romper. Ustedes saben que hay gente que entran a las iglesias con tanto entusiasmo, no prometiendo darlo todo, pero en cualquier momento se fueron y nunca más los volvemos a ver. Se rompió esa relación. ¿Sabe por qué? Porque no hubo un acercamiento a través del alimento correcto. La madre, el hijo nunca se olvida de su madre. ¿Por qué? Porque creó un vínculo a través del alimento. Nosotros nunca nos olvidaremos de Dios. Dios siempre será importante con nosotros, siempre y cuando nosotros hayamos establecido ese vínculo a través del alimento correcto que es la palabra de Dios. Primera de Pedro 2:2. Mire lo que dice Primera de Pedro. Primero de Pedro 2:2. Este es un pasaje muy conocido, la verdad. Lo hemos repetido muchas veces. Pero el apóstol Pedro, de una manera muy sabia, haciendo honor a esta comparación que el Señor hace, dice: como bebés recién nacidos, ¿qué dice? Deseen con ganas la leche espiritual pura para que crezcan en una experiencia plena de salvación. Y mire lo que dice al final. Ojalá que ese sea nuestro sentir. Pidan a gritos ese alimento nutritivo. Pidan a gritos ese alimento nutritivo, dice. Ahora, dice el 3, que han probado la bondad de Dios. Si usted ha conocido verdaderamente a Dios, usted tiene que seguir pidiendo a gritos ese alimento, pero tiene que ser un alimento verdadero. Ahora, aquí hay un problema, hermano, y es que alguien dice que es muy difícil darle de comer al que no tiene hambre. ¿Cierto que sí? Y cuando una persona no quiere comer, una persona pierde el apetito, es porque está enferma. Los padres se preocupan mucho cuando los hijos no quieren comer. Eso es una gran preocupación. ¿Sabe por qué? Porque si no se alimentan, se mueren. Nada puede reemplazar el alimento. Entonces, vamos a entender una cosa. Si un creyente, hermano, no tiene hambre de la palabra, si un creyente no quiere alimentarse de la palabra, es porque está enfermo, hermano. Una persona alentada, hermano, come, ¿sí? Una característica de una persona sana, ¿cuál es? Come, siente hambre, ¿no?
sus 3 golpes no pueden faltar. Pero no, yo hoy no quiero desayunar. Bueno, ¿qué pasa? No, pues tampoco quiero almorzar. No, ahí eso ya es preocupante. ¿Qué está pasando? Está enfermo y si no se cura, se muere. Hermanos, si un creyente no siente anhelo por la palabra, como dice esa canción que cantamos ahora al final, si no se deleita, si la palabra no es una delicia para él, es porque está enfermo, algo está pasando en su vida y tiene que ser corregido a tiempo, porque de lo contrario lo va a llevar a la muerte. No hay otra manera de estar vivos si no es a través de la palabra. ¿Recuerdan a Pedro? Que le dijo a Jesús cuando le dijo, bueno, si ustedes quieren irse, váyanse también. A los discípulos, ¿qué dijo Pedro? ¿A quién iremos si tú tienes palabras de qué? De vida eterna. Hermano, una de las estrategias del diablo más efectivas para tener al cristiano en una vida de raquitismo espiritual es alejarlo de la palabra. Llenarnos de tantas actividades, de tantas cosas materiales que la palabra siempre se queda a un lado. Hermano, yo siempre lo he dicho, soy muy reiterativo en esto, hasta cansón me vuelvo con esto, pero yo voy a seguir insistiendo hasta el final, porque del alimento depende la vida. Ahora, el problema de la inmadurez espiritual está directamente relacionado con una mala alimentación. Una persona que no se alimenta bien es una persona que no puede vivir sano. Recordemos que la enseñanza es la que le da la forma al creyente. La enseñanza influye en la conducta, influye en el carácter, influye en la forma de pensar y en la forma de hacer las cosas. Es la enseñanza la que influye. Ahora, mire usted que hoy tenemos miles de formas diferentes de ver y vivir la vida cristiana. ¿Cierto que sí? Miles de formas diferentes. Cada congregación, cada iglesia tiene una forma distinta de ver y de hacer las cosas en la vida cristiana. Unos se visten de una manera, otros se visten de otra, unos oran de una forma, otros oran de otra. Bueno, hermanos, ¿de dónde salió eso? Hermano, este es el resultado de la enseñanza, es la educación. Cuando una persona nueva llega a una iglesia, ¿qué es lo que hace? ¿No? Mirar qué es lo que hacen ahí, ¿no? Y él observa, yo no sé a usted le pasó, observa, bueno, si hay gente arrodillada, entonces va y se arrodilla, pero si no hay gente arrodillada, entonces se queda de pie o se sienta. Bueno, si siente que todo el mundo alza la voz para orar, entonces él alza la voz para orar, y ese estilo se fija en él, y eso va a ser para toda la vida, es una enseñanza, ¿sí? Yo me impresiona en lo de la Iglesia Católica, ¿no? En estos días fuimos nosotros al entierro de mi suegro. Bueno, siempre uno va a esos eventos. Y la gente automáticamente responde a los movimientos, automáticamente. Entonces, pues ustedes recordarán eso, ¿no? Entonces, ellos saben a qué horas se tienen que levantar, a qué horas se tienen que arrodillar, a qué horas se tienen que levantar las manos, a qué horas... Bueno, todo está mecánicamente establecido, porque lo aprendieron. Lo aprendieron. Hay gente que ni siquiera está poniendo atención, pero mecánicamente ya sabe en qué momento se tiene que parar y en qué momento se tiene que arrodillar. Entonces, porque los enseñaron y así está, así es la vida cristiana, hermano. Entonces, cada persona actúa de acuerdo a la enseñanza que recibió. Y el problema de la madurez espiritual está, hermano, relacionado con la alimentación que nosotros recibimos inicialmente. Inicialmente. Y qué duro que es cambiar esos hábitos, ¿verdad? Qué duro. Hay gente que tiene que irse de una iglesia a otra y lo que extrañan es lo que hacían en la otra, ¿no? Y comienzan a cuestionar y dicen, pero es que la iglesia de donde yo vengo, allá se oraba así, es que allá no se cantaba de esta manera. Entonces nosotros tenemos que romper con esos moldes que consideramos o entendemos que no son correctos. Por eso, mis amados, termino con esto. Es muy importante saber quién nos está alimentando. Es muy importante saber quién nos está alimentando. Un bebé no lo puede alimentar cualquiera. ¿Quién puede alimentar a un bebé? Una sola persona lo puede alimentar bien. ¿Quién? La madre. Miren, los padres no podemos alimentar a nuestros bebés. Si los queremos, igual que los quieren las mamás. Pero no, si el niño comienza a llorar, ¿no es cierto?, de hambre, entonces lo único que el padre puede hacer es
buscar a la mamá y entregársela, ¿no es cierto? No puede ponerle el seno, porque no está diseñado para eso. Dios no lo diseñó, no diseñó al hombre para alimentar a los hijos. Entonces, el problema hoy es que cualquiera se vuelve alimentador de los demás. 3 meses de convertido y ya sale a la calle con la Biblia en la mano a repartir alimento, hermano. Y lo único que hace es dañar la mente y el corazón de las personas. Entonces, la próxima lección, el próximo estudio, para el próximo fin de semana, vamos a estudiar quiénes son las personas que bíblicamente están comisionadas para dar el alimento al pueblo. Solamente hay 5 personas comisionadas, no hay más. Entonces, eso lo vamos a mirar. Muchas gracias. Que Dios me los bendiga. Vamos a darle gracias a Dios por esta palabra. Soberano Dios, queremos agradecerte esta mañana por habernos permitido, Señor, levantarnos de nuestras camas. Gracias porque tu compañía, Espíritu Santo, ha sido permanente, Señor. De lo contrario, no estaríamos en este lugar. Nos has dado fuerzas, Señor, para levantarnos, nos has dado fuerzas para llegar aquí y nos has bendecido, Señor, con tu palabra. Ahora, yo sé que tú irás con nosotros para que esta palabra sea una realidad en nuestras vidas. Yo bendigo a tu iglesia en el nombre de Jesús y declaro una semana bendecida para todos. Cada uno en su necesidad, cada uno en lo que tenga que hacer. No estarán solos, porque tu palabra dice que tu Espíritu Santo estará con nosotros hasta el fin del mundo. Muchas gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén.